día de la Epifanía de nuestro Señor. Lectura del profeta Isaías. Levántate, recibe la luz, Jerusalén, porque ha venido tu lumbrera, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, y la oscuridad los pueblos. Mas sobre ti nacerá el Señor, y en ti se dejará ver su gloria. Y a tu luz caminarán las gentes, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Levanta tus ojos alrededor y mira, todos estos se han congregado para venir a ti. Tus hijos acudirán de lejos, y tus hijas se llegarán a ti de todas partes. Entonces te verás en la abundancia, y tu corazón se maravillará, y te ensanchará cuando venga a ti la muchedumbre de naciones de la otra parte del mar, y las naciones poderosas acudan a ti. Te verás inundada de muchedumbre de camellos y dromedarios de Madián y de Efa. Todos los de Saba vendrán y te traerán oro e incienso, y pregonarán las alabanzas del Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos vinieron de oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en oriente y venimos a adorarlo. El rey Herodes, al oír esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de las ciudades del reino de Judá, porque de ti ha de salir el caudillo que regirá a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó de ellos cuidadosamente acerca del tiempo en que les apareció la estrella, y enviándolos a Belén les dijo: id e informaos cuidadosamente del niño, y cuando lo hayáis encontrado, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he aquí que la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos, hasta que vino a pararse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, recibieron un gran contento, y entrando en la casa, hallaron al niño con María y su madre, y postrándose los adoraron. Y abiertos los tesoros le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Mas habiendo sido avisados en sueños que no volviesen con Herodes, regresaron por otro camino a su país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos escuchado cómo es este relato de los santos reyes magos que siguieron la estrella. Es un signo que Dios en ese tiempo hizo, es una señal que Dios quiso hacer por medio de los ángeles para que los reyes magos pudieran encontrar al Mesías. Y bastó poco para que ellos creyesen, porque esa estrella pues realmente era un signo poco habitual. Ellos parece ser que conocían el curso de las estrellas, y que viendo una estrella que era muy diferente a las demás, esa señal de Dios les bastó para tomar sus medios para hacer ese gran viaje a ver a este niño. Ciertamente en esos tiempos otros pueblos también sabían muchas personas sabían que debía venir el Mesías y que debería nacer en el pueblo judío. Entonces no todos los pueblos eran ignorantes
de esta tradición que había en el pueblo judío de que debería nacer un día el Mesías. Entonces, pues yo pienso que eso fue también una de las razones por las cuales ellos reconocieron en esta estrella la señal de Dios. Y entonces hicieron este gran viaje y encontraron que el mismo pueblo que debía recibir al Mesías pues se portó de una manera incrédula, porque el Evangelio dice que Herodes y todo Jerusalén se turbaron al oír que venían los Reyes Magos a busca del Mesías. Pero en lugar de decirles a ellos, pues venimos con ustedes, vamos a ver dónde está el Mesías, ninguno vino con ellos. Ellos llegaron solos al lugar en Belén, y donde encontraron al niño. Entonces esta incredulidad del pueblo judío ya comenzaba a verse en ese momento, y ellos, que toda su razón de ser era la expectación del Mesías. O sea, todas las profecías y todos los santos que Dios suscitó en el Antiguo Testamento, incluso las ceremonias, los sacrificios, todos estaban orientados a la venida del Mesías. Todos eran como profecías del Mesías que debía venir. Incluso por ejemplo, los sacrificios, todos figuraban el sacrificio de Cristo, y se puede enumerar cantidad de cosas que todo estaba relacionado con la venida del Mesías y orientado a la venida del Mesías. Entonces esa incredulidad es notable, y es algo que debió entristecer a nuestro Señor, ver esa dureza. Entonces finalmente los que vinieron a ver al niño Dios eran las personas humildes, las personas pobres, los pastores. Los Reyes Magos no eran pobres materialmente hablando, pero eran humildes en su corazón, porque tuvieron una actitud humilde, y lo primero que hicieron es adorar a este niño cuando llegaron a Belén. Entonces esa actitud de fe y de adoración es la que debemos retener en esta época en la que ya no se tiene esas actitudes fácilmente. La gente se ha vuelto muy incrédula y no ve la necesidad de adorar a su Dios, o aunque la vean, no la hacen como deberían hacerla. Entonces es falta esa fe. Hay por lo menos parcialmente, en muchos católicos modernos, pues sí, ellos dicen que creen en Jesucristo, pero no hacen lo que debieran para adorarlo, para servirlo, porque también la incredulidad ha invadido los corazones, y esa incredulidad, esa falta de fe y esa falta de adoración también, que hoy ya no se ve, la adoración casi no se ve de las personas, no ven tanto la necesidad. Algunos dicen que sí, creen en Dios, pero no es es más bien de palabra y no tanto de acción, de obras. Y este mundo que hoy inspira todas esas actitudes, viene de este mundo liberal, de este mundo materialista, de este mundo que no quiere aceptar a su Dios. Entonces cuando se vive de esa manera, pues el pueblo también termina contagiándose de esa actitud también de incredulidad, a veces más, a veces menos, pero se ve esa disminución en la adoración, en la fe. Y debemos aprender de los Reyes Magos, que fueron muy humildes,
y que siguieron, hicieron lo que estaba en sus posibilidades, porque ciertamente el hecho de hacer un viaje tan largo solo por haber visto una estrella, pues eso demuestra que tenían una gran fe. Entonces, pues qué mal quedaron el pueblo judío, que en ese tiempo, con más señales, con más profecías, con más razones para venir a adorar al niño Dios, pues no vieron la necesidad de unirse a los Reyes Magos para venir a adorar al niño Dios. Y esa incredulidad es la que hoy también está invadiendo los corazones, ¿verdad? Que hay gente que no ve la necesidad de servir a Dios en su vida, y que algunos dicen ser católicos y que no hacen la voluntad de Dios, es decir, que no lo adoran realmente, no se someten a la ley de Dios y dudan de su fe, porque dicen creer, pero niega, muchas cosas no las aceptan o las aceptan mal. Y entonces tenemos un nuevo Herodes hoy en la iglesia, que está dirigiendo la iglesia, el Papa Francisco, que también está induciendo la gente a esa incredulidad, que los ha hecho disminuir la fe por sus ejemplos, sus malas palabras, que están todas aparentemente dichas siempre en el mismo sentido y con la misma esa actitud que hace dudar, esa actitud que hace perder el fervor cuando él hace esos comentarios fuera de lugar, pero siempre justamente en el sentido de fomentar la incredulidad. Entonces es realmente escandaloso lo que hace este Papa, y que ha hecho que mucha gente se enfríe y que mucha gente pierda de vista las cosas, los mandamientos más fundamentales de nuestra religión, ¿verdad? Y ya la gente no ve que los mandamientos hay que respetarlos estrictamente, y que no se puede decir, bueno, aquí ya no es pecado esto o ya no es pecado aquello. Ese es un terrible escándalo. Lo que desconcierta es la pasividad de los católicos, la pasividad del clero, y esa inacción, ¿verdad?, de no hacer algo para conservar la fe, de no hacer algo para contrariar esta corriente modernista que está llegando a sus últimos fines, a sus últimas metas, porque el hecho de justificar cosas que son excesivamente graves es destruir nuestra religión, destruir la fe en Jesucristo, destruir la fe en la enseñanza en la palabra de Dios, que nos dice exactamente lo contrario. Entonces, si se empieza a poner en duda la palabra de Dios, ¿qué queda? Pues no queda nada. O sea, si Dios se equivoca en algo, aunque fuera una sola cosa, quiere decir que toda su enseñanza, todas sus palabras son cuestionables, y que por el hecho mismo no es Dios. Entonces, bien decía Monseñor Lefebvre que este clero modernista está llevando al pueblo cristiano a la apostasía. Lo estamos viendo de nuestros ojos. Pero es también inquietante que no haya personas que al ver esto, porque al momento dado nos damos cuenta, que no reaccionan, que no hacen algo, que no tratan de proteger su fe. Entonces esa inacción de los católicos, que están contaminados del liberalismo, hace que el mal avanza y que nadie hace obstáculo. Por eso han pasado tantas iniciativas, no solo de la Iglesia Conciliar,
sino también de los enemigos de Dios, de la masonería, de los sionistas, que quieren destruir la civilización y que cada día hacen cosas más espantosas, más escandalosas, y la gente sigue en su pasividad, ¿verdad? Salvo algunos casos excepcionales, y son pocos, ¿verdad? Entonces debemos tomar conciencia de eso, no tengamos la actitud de Jerusalén, que cuando vio llegar a los Reyes Magos, no quisieron saber o ver a dónde iban los Reyes Magos e investigar para buscar al Mesías, que tan esperado, tan deseado de los patriarcas, de los profetas, de todo el Antiguo Testamento, que era de Dios, que Dios había hecho, que Dios había fundado, y era pues la actitud normal, ¿verdad? No era, incluso era muy natural que hubieran preguntado, ¿verdad? ¿Y dónde está el Mesías? ¿Dónde están? ¿A dónde van ustedes? ¿Verdad? Etcétera. Entonces esa incredulidad hoy también se ve en el pueblo cristiano, que no reaccionan, que no tratan de proteger su fe, que no tratan de proteger su moral, ¿verdad? Porque si yo no protejo mi moral, mi actitud moral, pues yo estoy bueno para el infierno. Entonces, si ya el pecado de sodomía no es pecado, el pecado de sodomía está protegido, está fomentado, entonces hay lugar para inquietarse y decir, bueno, si yo sigo eso, yo también voy a estar en peligro, voy a hacer un pecado grave, un pecado mortal, siguiendo esas afirmaciones, y voy a tener que proteger mi fe, proteger la fe de mis hijos, de mi familia, pero no vemos una reacción muy clara, y eso es lo que es inquietante de ver en este mundo, en los católicos que se han hecho liberales, que se han hecho tolerantes, como hoy dicen, ¿verdad? Esa tolerancia que no combate el error, que no tiene odio al mal, que no tiene odio a la mentira, que no tiene odio a la herejía, y que ven que la iglesia se está desmoronando, ¿verdad? Y no se inquietan, ¿verdad? Así que hay muy pocos sacerdotes, o muy pocos incluso obispos, que hacen esta labor de tratar de rescatar la iglesia, de rescatar la tradición, y hay que tener esa preocupación, ¿verdad? Los sacerdotes son los primeros, pero los fieles también deben ayudar a estos sacerdotes, a este clero, y deben sostenerlos, porque hay cosas, ayudarlos para que puedan subsistir, para que puedan hacer obras de iglesia, y se necesita el apoyo también del pueblo fiel a la iglesia. Eso es una obligación, y en esta época con doble razón, ¿verdad? Es una obligación de los fieles sostener a los buenos sacerdotes que no son liberales, que no son acuerdistas, que no son débiles en esta situación. Entonces los fieles tienen la obligación de sostener a la iglesia en justicia, no en caridad. En justicia tienen el deber de sostener a los buenos sacerdotes que se comportan bien, claro está, y de esa manera están protegiendo su fe, la fe de sus familias, y esa fe que vemos ardiente en esa delante del pesebre, todo alrededor es fe, ¿verdad? La Virgen María, San José, los pastores y todos los que tuvieron la gracia de ver eso y de admirar a este niño
así de frágil, así de pequeño, en ese lugar frío, en ese lugar pobre, y que creyeron que era Dios, que era nuestro Salvador. Y esa es la buena actitud, la verdadera actitud que debemos todos tener. También tenemos noticias de Monseñor Vigano, que que cada día tiene una posición más clara. Le damos gracias a Dios que él que era un obispo de la Iglesia Conciliar, abrió los ojos y ha sido fiel a la gracia, y que ahora está promoviendo la tradición, tal vez mejor que la misma Fraternidad San Pío X, que ya no da el ejemplo y que se ha ido en un camino a un callejón sin salida, y que no quieren reconocer que se equivocaron, que sus ilusiones de convertir a Roma, sus ilusiones de convertir a la Iglesia moderna han caído al suelo, y que no ha habido resultados a pesar de todas las concesiones que han hecho, y que en medio de estos escándalos del Papa Francisco apenas si levantan la voz para denunciar eso. Y vemos que mucha gente que no es tradicionalista, porque son gente que se dice tradicionalista pero que son conservadores, porque son modernistas, porque aceptan el concilio, que digan lo que digan, pero alguna persona que acepta el concilio es modernista. Pues esos a veces son más claros en sus palabras que la misma Fraternidad San Pío X hoy, que está disimulando mucho el combate de la tradición, y al punto que no quieren saber de Monseñor Vigano, no lo quieren apoyar, y eso es escandaloso. Tenemos el ejemplo en vida de Monseñor Lefebvre, de Monseñor de Castro-Mayer, que vino a Icón. Yo estuve ahí presente en las consagraciones episcopales, y Monseñor de Castro-Mayer dijo en el sermón de esas consagraciones que él consideraba que si él no hubiera venido en esa ocasión para apoyar a Monseñor Lefebvre, él hubiera hecho un pecado mortal. Lo dijo claramente. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no quieren apoyar a sacerdotes que tienen la verdadera posición de la tradición? Es escandaloso, es lo que podemos decir hoy. Y ese silencio alrededor de Monseñor Vigano en la fraternidad es escandaloso. Yo considero que deberían apoyarlo públicamente de alguna manera, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es el silencio sobre los problemas de la Iglesia, y sobre muchos problemas actuales que no han hablado claramente. Entonces no quieren desagradar a Roma, no quieren quedar mal, creen que las concesiones que les han hecho, que Roma les ha hecho, las van a perder, pero se están dando cuenta que no avanzan, que no van a obtener más, y que hay un problema. Entonces yo no sé, ellos terminarán o bien por romper con Roma, pero a este punto es difícil que lo hagan, y pues probable que acepten los obispos de la Iglesia Conciliar para hacerles sus ordenaciones, para consagrar los santos óleos, como hizo Monseñor Under, que es un obispo modernista que reside ya en la fraternidad, y que este año pasado consagró los óleos para el uso de los sacerdotes de la fraternidad. Eso es escandaloso. Entonces seguirán en ese camino si no quieren practicar la humildad y decir, bueno, hicimos un intento y ahora es el momento de regresar a las antiguas posiciones de la fraternidad. No sé, sería la salvación de la fraternidad tal vez, y no es tan difícil. Yo pienso que todos podemos
equivocarnos de alguna vez. Monsieur Lefebvre, al fin de su vida, él mismo lo decía en público, decía que él se había equivocado en algunas cosas, pero no eran muchas, eran algunas cositas, pero tuvo esa humildad, ¿verdad?, de aceptar, como lo hizo San Pedro, que cuando aceptó el reproche de San Pablo, bueno, es una cosa excepcional, no es algo que pasa todos los días, pero bueno, sí pasó, y San Pedro tuvo una actitud de humildad y reconoció que ese camino no era el camino de la iglesia. Entonces en este día pidámosle a los Reyes Magos que nos den esa fe sencilla, pero que esté unida a los actos, no nada más de palabra, de pensamiento, de corazón, sino de acción. Y ahí es donde la fe se complementa, se perfecciona, se consuma. Es cuando llevamos a la obra nuestros pensamientos de fe, nuestras creencias, y es cuando nos santificamos más en medio de los esfuerzos, tal vez de las cruces, de las pruebas, de las persecuciones. Es ahí donde se ve quienes creen realmente y que no temen profesar la fe integralmente. Vamos a pedir a la Sagrada Familia que nos haga tener esa fe que ha hecho que la Iglesia exista, que la Iglesia continúe. Sin la fe, pues la Iglesia desaparece. Entonces, ¿dónde está la Iglesia? Ahí donde está la fe. Y quienes hoy tienen la fe integral de la Iglesia, no solo que digan yo soy católico y creo en algo, no, que tengan la fe en todas las verdades que forman parte de la tradición, y esos son los que realmente representan a la Iglesia, no católicos, caricaturas de católicos y católicos liberales que no representan plenamente a la Iglesia, hay que decirlo, y un clero débil, un clero comprometido tampoco. Vamos a pedirle a la Sagrada Familia la fe que practicaron ellos, especialmente San José, la Virgen María. El niño de Jesús no tenía la fe porque era Dios, pero nosotros, los demás que estuvieron presentes, sí. Vamos a pedir en este día de la Epifanía la gracia de la fe y la perseverancia en la fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.